Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Infármate. El episodio de hoy se llama Más allá del parásito. Hoy tenemos un tema que a todos nos ha tocado de alguna forma, los antiparasitarios y lo preocupante de la resistencia antimicrobiana. Soy Cristina y estoy muy afortunada de estar aquí. Hoy me acompañan Dulce, Carla y Natalia. ¿Cómo están? Yo un poco preocupada después de toda la información y las estadísticas que he estado viendo. ¿Pero ustedes? a mí me alegra mucho compartir esta información que llevamos preparando desde hace bastantes días. Yo me siento muy feliz de estar aquí compartiendo un momento con ustedes. Bueno, para darles una idea de su importancia, escuchen esto. Más de 1.5 millones de personas en el mundo, casi el 20% de la población global, están infectados con parásitos intestinales, según la Organización Mundial de la Salud. Y en México, un estudio del ESANUD reveló que aproximadamente 1 de cada 3 niños en zonas rurales tienen parásitos intestinales. Ya que hablas de zonas rurales, en 2024 hubo un brote de amebiasis en una escuela primaria en Oaxaca. Más de 20 niños enfermos por falta de agua potable. Todo comenzó con un tinaco contaminado. Entonces, ¿por qué no hablamos más de esto? ¿Cómo se combaten los parásitos? ¿Y qué papel juegan los antiparasitarios en todo esto? Justamente vamos a desmentir, hablar de prevención y del uso adecuado de estos medicamentos. Además, explicaremos por qué no es buena idea tomar un antiparasitario por si las dudas o automedicarse porque lo escuchaste en redes sociales. Y no olvidemos lo que pasó con la ivermectina durante el COVID. Muchas personas la tomaron creyendo que prevenía el virus, cuando en realidad no había evidencia suficiente. Eso provocó escasez del medicamento y efectos adversos en muchos pacientes. De hecho, yo recuerdo que en redes sociales decían que la ivermectina salvaba vidas. Me asusta pensar que tanta gente se automedicó sin saber y pensar que es un medicamento para parásitos. También vamos a compartirles ejemplos reales, cómo se usan estos medicamentos en la medicina humana, su clasificación y qué pasa cuando se usan mal. Así que si tienes hijos, mascotas o simplemente te importa tu salud, quédate con nosotros. Te vamos a dar datos útiles, consejos prácticos y algunas sorpresas. La clasificación de los parásitos. Existen 3 clases de parásitos. La primera, la clase que son los protozoarios, que son aquellos como la malaria, que es transmitida por mosquitos, amebiasis, que provoca una infección intestinal causada por agua o alimentos. Los siguientes son los helmintos, nemátodos, que tienen cuerpos cilíndricos y pueden infectar el intestino o tejidos del cuerpo. Estos son parásitos en forma de cinta que se adhieren a los intestinos del huésped. La última clase son los ectoparásitos, como piojos que provocan pediculosis y ácaros que causan la sarna. Los antiparasitarios son medicamentos diseñados para eliminar o controlar parásitos que viven dentro o fuera de nuestro cuerpo. Hay 3 tipos principales: antihelmínticos, para gusanos como lombrices o tenias; antiprotozoarios, para organismos microscópicos como giardia o entamoeba; ectoparasiticidas, para piojos, sarna o ácaros, que afectan la piel o el cabello. Su objetivo es claro: interrumpir el ciclo de vida del parásito, eliminarlo o evitar que cause daño. Pero ojo, no todos los antiparasitarios sirven para todo tipo de parásitos. Por eso es fundamental saber cuál se necesita. Para entender la importancia de cada uno de los tipos de antiparasitarios, les explicaré cómo actúan los más usados. La ivermectina actúa sobre los canales de cloruro de los parásitos, paralizándolos. Praziquantel destruye la cubierta del gusano como la esquistosomiasis, y el mebendazol, que bloquea la absorción de la glucosa matando de hambre a las lombrices. Un ejemplo muy común, en las campañas escolares de desparasitación se usa albendazol. Este antiparasitario es eficaz contra lombrices intestinales, pero si alguien tiene amibas, este medicamento no le sirve. El albendazol es similar,
Muy usado en campañas escolares, dosis única, eficaz y seguro en niños. Y para protozoarios como Giardia se usa metronidazol, que altera su ADN y los mata desde adentro. Pero el metronidazol tiene efectos secundarios como el sabor metálico, náuseas, hasta intolerancia al alcohol. Ojo con esto. ¿Y qué hay de la famosa ivermectina? Se usa en casos de escabiosis, piojos y algunos helmintos, pero su uso indiscriminado ha generado resistencias en países como India, donde ya ha perdido hasta el 40% de su eficacia en algunas regiones. La resistencia antiparasitaria ocurre cuando usamos mal estos medicamentos, dosis incorrectas, tratamientos incompletos o uso sin diagnóstico. Es como entrenar al enemigo. Si el parásito sobrevive, se vuelve más fuerte. En la práctica médica, los antiparasitarios se recetan según síntomas, análisis clínicos o antecedentes del paciente. Por ejemplo, si un paciente tiene diarrea con sangre, pérdida de peso y ha viajado recientemente, se puede sospechar de una infección por amibas. Luego, en zonas tropicales, a veces se da tratamiento preventivo si hay brotes. En cambio, en la veterinaria, hay esquemas regulares de desparasitación porque los animales están expuestos a larvas, huevos y parásitos en el ambiente. Y esto también protege a los humanos, especialmente en casas con niños. Hay que decirlo claro, la automedicación es muy peligrosa. Si tomas antiparasitarios innecesariamente, puedes tener y desarrollar efectos secundarios como dolor abdominal, náuseas o incluso daño hepático, promover resistencias, lo cual hace que los parásitos se vuelvan más difíciles de eliminar. Estos son algunos de los antiparasitarios más comunes. Por eso, no todos los medicamentos sirven para todo. Siempre consulta con un profesional de la salud antes de automedicarte. La resistencia antimicrobiana ocurre cuando los microorganismos como bacterias, virus, hongos o parásitos desarrollan la capacidad de sobrevivir a los medicamentos diseñados para eliminarlos. Esto significa que los tratamientos dejan de funcionar y las infecciones se vuelven más difíciles o incluso imposibles de curar. La resistencia antimicrobiana amenaza, ya que la OMS considera que una de las 10 mayores crisis sanitarias del siglo. ¿Por qué los antibióticos ya no curan como antes? ¿Cómo sobreviven los parásitos a los fármacos? Y lo más importante, ¿qué podemos hacer para evitarlo? A ver, imagínense que un parásito es un ladrón que entra a su casa. Los antiparasitarios son como cerraduras o alarmas, pero si el ladrón aprende a esquivarlas, ya no sirven. Por ejemplo, la ivermectina, como ya se dijo, usada contra la sarna y la oncocercosis, está perdiendo eficacia en África Occidental porque los parásitos mutan para bloquear su acción en el sistema nervioso. Estos son ejemplos de mecanismos de resistencia generales en los antimicrobianos. El primero, la producción de enzimas que destruyen el fármaco. Por ejemplo, algunas bacterias producen beta-lactasas, enzimas que rompen antibióticos como la penicilina. Las alteraciones del sitio de acción. El fármaco ya no puede unirse a su objetivo. La tercera es la expulsión activa del fármaco, es decir, bombas de flujo. Algunos microorganismos tienen bombas que expulsan el medicamento antes de que se haga efecto. La permeabilidad reducida, que modifica su membrana para que el medicamento no pueda entrar, y las mutaciones genéticas. ¿Y cómo se vuelven resistentes los antiparásitos? Mutaciones genéticas aleatorias. Si un parásito sobrevive porque tiene una enzima que neutraliza el fármaco, transmite ese gen a sus hijos. Por ejemplo, en Brasil ya hay casos de Necator americanus, que bombea al albendazol fuera del cuerpo como si fuera basura. Ahora les contaré un caso de resistencia a antiparasitarios para que se den cuenta que no solo es un mito. En la comunidad de Guatemala, un niño con infección de Strongyloides, parásito intestinal, no mejoraba tras 3 rondas de ivermectina. Los análisis mostraron que el parásito tenía una mutación en el gen GLC1, clave para la acción del fármaco. Y tuvieron que usar combinaciones experimentales, algo inaccesible en zonas rurales. ¿Y esto solo afecta a humanos? No,
En la ganadería, el mal uso de fármacos como el albendazol en ovejas y vacas crea parásitos resistentes y luego se transmiten a los humanos. Este es un ciclo peligroso. En India, por ejemplo, el 30% de las infecciones por arcariasis ya no responden a dosis estándares. Ahora hablaremos de por qué México es tan vulnerable a las parasitosis. México tiene un cóctel perfecto: clima tropical, pobreza en zonas rurales y falta de saneamiento. El 40% de las infecciones por Ascaris y Trichuris en Latinoamérica ocurren aquí, en comunidades sin drenaje, como en la montaña de Guerrero. Hasta el 80% de los niños tienen parasitosis crónicas. ¿Qué parásitos son los más rebeldes? Muy buena pregunta. Para empezar, el Taela solium en Puebla y Oaxaca, su forma larvaria, la cisticercosis, causa convulsiones, pero ahora hay casos resistentes al praziquantel, el fármaco clave. También los anquilostomas en Chiapas, que se adhieren al intestino y chupan sangre, ya no mueren con una dosis de albendazol. Como saben, viví mucho tiempo en Oaxaca y en las farmacias el albendazol se vende sin receta. La automedicación masiva, combinada con la falta de agua potable, crea un caldo de cultivo para parásitos indestructibles. La gente compra albendazol como si fueran dulces. Si les dicen que tomen cada 6 meses, ellos lo toman cada mes para prevenir. Nadie les explica que así empeoran el problema. Por supuesto que hacen más grande el problema, pero es la falta de educación lo que los lleva a caer en estas acciones. Además de la ciencia, ¿qué factores culturales empeoran esta resistencia? En comunidades indígenas, muchos desconfían de los fármacos y prefieren la medicina tradicional, como el epazote y el ajenjo, que ayudan y no radican infecciones graves. Además, el estigma que hace que se escondan casos de cisticercosis por miedo a que destruyan a los cerdos, que son sus fuentes de ingreso. ¿Y el acceso a agua limpia en qué afecta? En la Huasteca Potosina, el 60% de las escuelas no tienen agua potable. Los niños beben de arroyos con larvas de ancilostoma. Aunque les des medicamentos, se reinfectan a las semanas. Existen diversas pruebas que miden la resistencia en parásitos. Las pruebas in vivo se basan en la observación directa del efecto del tratamiento en el animal. Una de las más utilizadas es la prueba de reducción en el conteo de huevos en heces, donde se compara la cantidad de huevos de parásitos presentes en las heces antes, pero también después del tratamiento. Si la reducción no es suficiente, puede ser un indicador de resistencia. También se consideran las pruebas de eficacia clínica, en las que se evalúa la respuesta general del animal al tratamiento, observando la disminución de síntomas y la reducción en la carga parasitaria. Otro tipo de prueba es la in vitro. Estas se realizan en el laboratorio y permiten evaluar la acción del antiparasitario en condiciones controladas. Una de ellas es la prueba de inhibición de la eclosión de huevos, que analiza la capacidad del medicamento para evitar que los huevos de los parásitos eclosionen. Otra es la prueba de migración larval, que mide qué tanto pueden moverse las larvas en presencia del antiparasitario, lo que por supuesto ayuda a determinar su grado de resistencia. A esta lista se agregan las técnicas de biología molecular. La biología molecular ofrece herramientas precisas para detectar resistencia. Por ejemplo, la detección de genes de resistencia permite identificar mutaciones genéticas relacionadas con la resistencia a través de las técnicas como la PCR. También se emplea la secuencia genética, que permite analizar el ADN de los parásitos en busca de marcadores específicos que indiquen la resistencia. Y como por último, las pruebas específicas para parásitos externos. En el caso de parásitos externos, existen pruebas diseñadas específicamente para evaluar su sensibilidad a los tratamientos. Una de ellas es la prueba de paquete de larvas, que mide la mortalidad de larvas de garrapata expuestas a diferentes acaricidas. Otra es la prueba de inmersión de larvas.
donde se sumergen larvas en soluciones con antiparasitarios para evaluar su resistencia en frente a estos productos. Hay demasiados mitos alrededor de los antiparasitarios y de los parásitos. Unos de los más populares son: hay que desparasitarse cada 6 meses. Los parásitos son la causa de todos los malestares. Mejor tomar algo por si las dudas. Todos en algún momento de nuestra vida hemos escuchado a familiares y amigos e incluso a gente famosa mencionar algunos de estos como consejo. Pero la verdad es que el tratamiento antiparasitario solo debe hacerse cuando hay indicación médica, ya sea por síntomas, por riesgo epidemiológico o por diagnóstico de laboratorio. Además, me han contado que muchos de los pacientes que llegan con diarreas crónicas resulta que lo que tienen no es una infección parasitaria, sino es una intolerancia a la lactosa o síndrome de colon irritable. Pero como tomaron medicamentos sin control, ahora tienen problemas gastrointestinales. A mí me ha pasado que alguien de la familia dice: vamos a desparasitarnos todos este fin de semana. Y ahí vamos todos a tomar lo mismo, sin saber si realmente lo necesitamos. Eso es un excelente ejemplo. Lo que parece un hábito saludable puede convertirse en un riesgo. Sí, justo en mi casa teníamos la creencia de que deberíamos tomar antidesparasitarios cada 6 meses. No fue hasta que mi hermano empezó a tomar clases de medicina y sus maestros le comentaron que no era necesario. Este es un hábito que no solamente los estudiantes de medicina deberían saber, es algo que todos deberían de conocer y dejar este hábito que se ha procurado por muchos años. Concuerdo contigo. Además, yo creo que no todas las personas tienen el conteo exacto de los meses que pasan para volverse a tomar el medicamento y desparasitarse. Como ustedes dicen, es un problema. Este mito hace que las personas piensen que todos los organismos que tenemos en nuestro cuerpo son malos cuando no es así. El exceso de medicamentos también es un problema de salud pública. No todo se resuelve con una pastilla. Ahora les hablaremos de la prevención que puede existir en nuestra vida cotidiana para los parásitos, que se puede prevenir mediante simples acciones, como lavar bien las frutas y verduras, hervir el agua en zonas rurales, no caminar descalzo en tierra húmeda o contaminada, y lavarse las manos antes y después de ir al baño. También es importante hablar de educación. En las escuelas, enseñar higiene básica puede hacer una gran diferencia. Y en casa, tener rutinas claras con los niños. Una sola diarrea en un niño puede retrasar su crecimiento, no es algo menor. En Guatemala, por ejemplo, campañas de desparasitación comunitaria bajaron infecciones en un 50%, pero fueron acompañadas de educación en higiene. La mejor forma de evitar el uso de antiparasitarios es evitando la infección. Prevenir es mejor que curar y cuesta menos en todo sentido. No basta con dar pastillas, hay que enseñar a la gente cuándo y cómo actuar con las infecciones. Y recuerda, si vas a zonas rurales, procura llevar tu agua embotellada. No comas ensaladas crudas o que no estés seguro que estén desinfectados. Y ten cuidado con las frutas sin pelar. La clave está en prevenir, consultar al médico y no jugar al doctor en casa. Bueno, para finalizar, diremos las cosas que hemos aprendido en este podcast. Hoy aprendimos que los antiparasitarios son herramientas valiosas, pero que deben de usarse con responsabilidad. Que no todos los parásitos son iguales y que el tratamiento debe ser individualizado. Pero esto no solamente aplica para los parásitos. Recuerden que la resistencia antimicrobiana también es para virus, hongos y sobre todo bacterias, ya que se dice que es la nueva pandemia silenciosa. También mencionar que la automedicación puede ser peligrosa y consultar a un profesional siempre es lo mejor. Como lo fue en el caso de Guatemala, pueden evitar muchísimos problemas. Ahora, yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Cómo ustedes en su vida cotidiana o en sus casas han lidiado con este problema? Yo hace unos años me enfrenté. No, ya. Déjala así, yo vuelvo a grabar lo de yo hace unos años. A ver, no, déjala ahí.
Yo hace unos años... No, verga, ya. Yo hace unos años me enfrenté a una infección estomacal por amibas. Después de eso tuve que ir al gastro. Y aparte de llevar un tratamiento farmacológico, el doctor me dio algunas recomendaciones no farmacológicas para seguirme cuidando y prevenir más infecciones. Dentro de estas estaba reducir mis tiempos de comida fuera de casa y en lugares que se vieran poco salubres. Yo me he dado cuenta que cuando como en casa me percato que las frutas y verduras estén desinfectadas, me lavo antes las manos y después de iniciar a preparar mis alimentos. Además, creo que todo este protocolo me ayuda a no tener ninguna infección estomacal. Bueno, yo lo que hago es que como tengo mascotas y todos los días las saco a pasear, siempre procuro llevar una bolsa y gel antibacterial para limpiarme las manos cada vez que limpio sus heces. Además de esto, también tengo muchos pasos a seguir dentro de mi casa para que esté desinfectada y no tenga contactos con heces, y esto procure a una enfermedad más severa. La verdad es que yo no como muy seguido fuera de casa, entonces lo que hago es que siempre desinfecto muy bien las frutas y las verduras, procuro que la carne siempre esté muy bien cocida. Y la última vez que me enfermé de una infección parasitaria, que fue porque estuve de viaje, lo que hice fue ser siempre muy puntual con la dosis y los horarios de este medicamento para no generarme una resistencia ni a mí ni en mi familia, que ellos igual se infectaron con este mismo parásito. Bueno, gracias por acompañarnos, y si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos, ya que es de suma importancia que muchas personas sepan sobre este tema. Y recuerden, la salud comienza con la información correcta. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Bye.